Dios los bendiga a todos ustedes y feliz año nuevo. Un saludo a todos los hermanos que nos miran a través de la red. Estoy subiendo estos videos en la red. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la adopción. Es la segunda parte. En nuestra primera parte estuvimos analizando precisamente el tema más hermoso que hay en la palabra de Dios, la adopción con la cual Dios nos ha hecho sus hijos. Y en la primera parte de este estudio analizamos Gálatas 4:4-5, donde Dios planeó nuestra adopción, donde Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estábamos bajo la ley. Dice la palabra, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y también veíamos que Dios, aparte de eso, nos dio el espíritu de adopción, con el cual clamamos, Abba Padre. También veíamos que en la adopción Dios nos dio las primicias de su espíritu, y también Dios nos dio las promesas que eran para Israel. Nos dio asimismo, hermanos, la predestinación. Todo eso estuvimos viendo en la primera parte de este estudio, y hoy iniciamos con la segunda parte de este estudio, que también va a ser un estudio muy hermoso, muy precioso. Para ello, busquen en sus Biblias Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2. Y ahí leemos, hermanos, el siguiente versículo hermoso. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos una bendición muy grande sobre ella, que tú derrames en nuestras vidas, Señor, tu conocimiento, que tú derrames en nuestras vidas lo mejor que tú tienes en tu preciosa palabra. Amado Señor, ahora nos ponemos a tus pies y humildemente te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad y nos enseñe todo lo que tu palabra quiere decirnos esta mañana. Bendice a mis hermanos, donde quiera que se encuentren, y bendícenos a nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Las maravillas de nuestra adopción. Este es el tema para esta mañana. Hermanos, sin lugar a dudas, que el día que logremos entender lo que significa ser adoptados por el ser más grande, poderoso y maravilloso del universo, ese día vamos a aprender más a amar a Dios y a tener una gran reverencia y honra por nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muy pocas veces se habla de estos temas en las iglesias, y por eso tenemos hermanos que están muy débiles en su fe, porque no saben las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso David en uno de los salmos decía, enséñame las maravillas de tu ley. Y es precisamente lo que hacemos aquí en nuestra congregación, descubrir las maravillas de la ley, de la palabra de Dios. Y esta mañana vamos a descubrir
las maravillas que ocurrieron en el momento en que fuimos adoptados. ¿Cómo es que fuimos adoptados? Ya hemos dicho que Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice la manera como ser adoptados, hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les concedió el derecho de ser adoptados hijos de Dios. Y aparte de eso, Dios fue mucho más allá, porque no solamente nos adoptó, sino que nos hizo renacer en su familia, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, dice la palabra de Dios. Por eso San Juan 1:12 y el versículo 13 dice: y estos ya no son engendrados de carne y sangre, sino que ahora son engendrados de parte de Dios. Gloria al Señor, hermano. Amén. Vamos a entrar entonces, hermanos, en materia y vamos a ir descubriendo junto conmigo. Tengan su Biblia a sus manos y vamos a ir juntos descubriendo las maravillas de nuestra adopción. Y el primer versículo con el cual nos encontramos es precisamente este versículo hermoso, maravilloso, que habla acerca del mayor gozo, la mayor alegría que pueda tener un ser humano sobre la tierra común y corriente: el ser adoptados hijos de Dios. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados. Comenzando con este versículo, la palabra amados es una palabra de afecto, es una palabra de cariño, es una palabra de aprecio, dicha por el gran ser maravilloso que creó el cielo y la tierra. De manera que esta mañana, mis estimados hermanos, siéntase amado de parte de Dios. Esto es maravilloso, es la primera maravilla. Somos amados, amados, hermanos. Tal vez el esposo o la esposa ya no sientan el afecto que algún día tuvieron por nosotros. Pero hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal vez los hijos, los parientes ya no sienten afecto por nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta mañana lo primerito que les dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2 es: amados, amados. Siéntase amado, hermano. Dígase a sí mismo: yo soy amado de parte de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, este versículo comienza con esta frase tan hermosa que a mí me llena de gran alegría. Dios me dice a mí: amados. Y luego nos pasa a decir lo que somos. Amados, ustedes son. ¿Quiénes somos? No somos simplemente miembros de una iglesia, de una secta, una denominación. Amados, ahora somos. Me encanta la palabra ahora, porque nos habla de seguridad. No dice serán, posiblemente lleguen a ser. No, dice ahora. Eso nos habla de seguridad. Es otra maravilla, hermanos, de la adopción. ¿Tampoco no? Somos. No es que estoy tratando de ser. No es que si lucho voy a llegar a ser. No. La palabra de Dios dice: somos ahora, en este momento, en este instante en que yo les hablo. Ahora somos. Quiere decir, hay seguridad, hermanos. Aleluya. Es una maravilla lo que yo les estoy enseñando esta mañana. Por eso, si no han subrayado este versículo de 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, subrayenlo, memorícenlo. Ahí donde quiera que se encuentre, abra su Biblia y vea lo que Dios le dice a usted: amado, ya somos ahora, ya somos hijos. Y esta es la otra maravilla: ya somos hijos de quién? De Dios. De Dios, hermanos. ¿Le parece poco? Somos hijos de Dios. No somos simplemente miembros de una iglesia allí, de alguna denominación, hermanos. Eso no nos sirve. Somos hijos de Dios. Ya somos. Otra maravilla. Somos hijos de Dios, hermano. Tóquese su corazón y diga: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Dígalo. Yo soy hijo de Dios. Ahora, la siguiente parte es otra maravilla.
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta es otra maravilla, hermanos. No todo el tiempo vamos a estar ahí, no todo el tiempo vamos a estar ahí en nuestra banca sentados. No todo el tiempo vamos a estar allí sufriendo dolores. No todo el tiempo vamos a estar en situaciones difíciles. Hermanos, viene un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso, hermanos, para nosotros. Espérenlo muy pronto. Un cántico dice: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará cuando Cristo venga y a su reino me llevará. Hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es como si Dios nos dijera: espérate un momentito y se va a hacer realidad algo hermoso que tengo para ti. La maravilla más preciosa para tu vida se va a hacer realidad. Por este versículo, hermano, subráyelo si no lo has subrayado, memorícelo. Amados, ya somos hijos de Dios, ahora somos. Pero aún falta lo mejor, falta. Y aquí viene la siguiente maravilla. Sabemos, yo espero que todos sepamos. Hay veces que el maligno quiere que nosotros ignoremos. De hecho, la razón por la cual hay muchas bancas vacías en nuestras iglesias es porque el maligno no quiere que sepamos. La razón por la cual la predicación de la palabra está siendo suplantada por otras cosas que ocurren en las iglesias es porque el maligno no quiere que sepamos. Pero debemos saber. Sabemos, dice el apóstol Juan. Pero sabemos. ¿Qué es lo que debemos saber? Y aquí está la gran maravilla que debemos saber. Sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué es lo que se va a manifestar? La venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El momento más maravilloso, cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, aparezca en su gloria viniendo por nosotros y nos lleve a aquel maravilloso lugar donde no hay sufrimiento, dolor ni miseria. Hermanos, ese es el momento maravilloso que estamos anhelando y que pronto se va a hacer una realidad. Sabemos que cuando Él se manifieste, estamos en esperas de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra maravilla de la adopción, hermano. Yo no sé si van tomando nota, pero este versículo está lleno de las maravillas de la adopción. Sabemos que cuando Él se manifieste, y aquí viene la asombrosa maravilla que muchas veces a lo mejor no analizamos, y por eso estamos tristes. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, hermano. Maravilla, ¿a poco no? Por supuesto. No todo el tiempo me van a mirar a mí aquí con mi cuerpo, ¿verdad? Que se va acabando día con día. No, hermanos, viene un día maravilloso en que yo voy a ser semejante al Señor Jesucristo. Maravilla. Seremos semejantes a Él. Y el broche de oro para cerrar 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Otra maravilla. Le vamos a ver a Él. Le veremos a Él.
le veremos tal como es Él. Maravilla, hermano. Gócese, alégrese, y si es posible comparta con alguien más este versículo de la palabra. Le veremos tal como Él es. ¿Cómo no es maravilla? Por eso yo le he titulado a este mensaje Las maravillas de la adopción. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tampoco no es una joya este versículo de la palabra, es una maravilla de versículo. Si tiene la oportunidad, escríbalo en una hoja en una hoja en blanco y póngalo ahí en su casa. Y siempre que lo lea, diga: estas son las maravillas de haber sido adoptado como hijo de Dios. Qué bueno es haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y haber creído en su precioso nombre. Si usted no lo ha aceptado, si usted no lo ha recibido, una simple oración diciéndole a Dios en este momento: Señor, yo te recibo y quiero que me des ese poder, esa autoridad de ser tu hijo de Dios. Y si usted dice esta oración con todo su corazón, créalo, a partir de hoy Dios le concede todas las maravillas de la adopción. Pero vamos a ver otras maravillas de la adopción que Dios nos ha concedido a nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y esto que voy a enseñarles ahora es algo maravilloso. Si Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 nos ha enseñado las maravillas que ocurrieron en el momento de ser adoptados hijos de Dios, ahora quiero enseñarles otra maravilla de maravillas. ¿Dónde se originó la idea de ser adoptado como hijo de Dios? La maravilla de la adopción, hermanos, se originó en la mente de Dios aún antes de que yo existiera. Sencillamente maravilloso. Hay quienes piensan, ¿verdad?, que Dios me vio que era yo bueno, que me portaba yo bien, que trataba yo de hacer las cosas mejores, y entonces Dios dijo: Él se está portando bien, está cumpliendo, pues lo voy a adoptar. No, hermanos, la adopción se originó en la mente de Dios aún antes de que existiéramos, mis estimados hermanos. Y para ello vamos a leer Romanos capítulo 9, el versículo 11, y también luego leemos Efesios 1:4. Romanos capítulo 9, versículo 11 nos dice lo siguiente, hermanos. Tome nota y escuche con atención. Pues no habían aún nacido. Está hablando de Isaac y Jacob. Jacob, aquel niño a quien Dios iba a bendecir de una manera extraordinaria. Y Esaú, que según la soberanía de Dios no estaba en los planes de la adopción. Hermanos, pero qué bueno que nosotros que tenemos a Cristo, al igual que Jacob, estábamos en los planes de la infinita misericordia de Dios para ser adoptados. Estuvimos en la mente de Dios aún antes de que existiéramos. Escuche con atención lo que dice este versículo de Romanos 9:11. Pues no habían aún
nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hermanos, qué maravilla. Aún no había yo nacido, aún no habíamos hecho ni cosa buena ni mala, y Dios ya había planeado en su mente mi adopción. ¿Acaso no es maravilloso eso? De ahí que la salvación no depende de lo que nosotros hayamos hecho. Depende de la soberanía, la gracia y la misericordia de Dios. Que Él me tuvo en su asombrosa mente. Y en su asombrosa mente dijo: lo voy a adoptar como hijo mío. Aún no habíamos hecho ni bien ni mal. Y Dios ya me tenía en su mente para el propósito, conforme a la elección. Vean, nada más, qué maravilla. Alégrese, hermano. Bendiga el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Bendito sea por siempre, hermanos. Ya nos tenía en su mente, aún antes que nosotros existiésemos. Ya Dios me había llamado por mi nombre. Un hermoso cántico dice: Señor, tú me llamas por mi nombre. Solo que Dios ya me conocía por mi nombre aún antes de que yo naciera. Dios ya me conocía. ¿Acaso no es asombrosa esta maravilla de la adopción, hermanos? Sencillamente maravillosa esta maravilla. Ahora pasemos a Efesios 1:4. Pues si teníamos alguna duda de que Dios nos había elegido aún antes de que naciésemos, leamos lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Asombroso, maravilloso. No solamente antes que yo naciese, hermanos, sino antes de que el mundo se formara, Dios ya me había elegido. Aún no existía el mundo y Dios ya me había mirado. En un momento en la eternidad, Dios ya me tenía en su mente asombrosa y me había predestinado, me había elegido, me había escogido antes de la fundación del mundo, con un propósito muy especial. Dice este versículo: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios. ¿Y quiénes son los que son sin mancha? ¿Quiénes son los santos delante de Él? Solamente sus hijos, aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios. De allí, hermanos, que es hermoso analizar la maravilla de nuestra adopción. Fuimos elegidos antes de que el mundo existiera, y Dios nos eligió como hijos suyos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, y esta santidad y esta limpieza no dependen de nosotros, porque ningún ser humano es justificado por sus obras. Ya leíamos eso en Romanos. Sino que somos justificados y santificados en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por cuanto Él es santo y sin mancha, y Él se vino a vivir conmigo a mi corazón, entonces Él me ha dado su santidad y su limpieza. De allí que Dios nos adoptó con un propósito, aún antes de que el mundo existiera. ¡Qué maravilla, hermanos! ¿Acaso no es digno de ser adorado el Señor? ¿Acaso no es digno de estar en su presencia, alabando y bendiciéndole? ¿Acaso no es digno de soportar las pruebas que vengan a nuestra vida y permanecer firmes? Como
Como dice un hermoso cántico, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Por supuesto que el maligno va a hacer hasta lo imposible porque el cristiano caiga y desmaye en esa fe maravillosa que Dios ha puesto en nuestras vidas y empiece a dudar de que es adoptado. Pero Dios está ahí y sigue diciéndonos: yo te escogí desde antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Dios. Maravilla, hermanos. Pasemos a lo siguiente: la maravilla de la adopción. Otra maravilla. Depende totalmente de Dios y de su misericordia. Escuchaba a cierto hermano hablar por la televisión y este hermano decía: ahora que ya eres salvo, cuida tu salvación, cuidadito con que la pierdas. Hermanos, si esto fuera así, todos habríamos perdido nuestra salvación. ¿De qué tiempo? Tal vez al minuto de haber aceptado a Cristo ya lo hubiéramos perdido. Pero la maravilla de maravillas, que la seguridad de la maravilla de mi adopción no depende de mí. Por supuesto que yo voy a vivir para agradar a Dios. En el momento en que yo ofenda a Dios, voy a pedirle perdón inmediatamente. Pero aún con todo y eso, la adopción, la seguridad de la adopción o salvación no depende de mí. Depende totalmente de Dios y de su misericordia. Vean, ¿dónde dice eso la palabra? Quiero que leamos Romanos 9, capítulo 16. Capítulo 9, versículo 16. Dice la palabra de Dios algo asombroso y quiero que tome nota y escuche con atención. Dice la bendita palabra de Dios ahí en Romanos 9, 16. Escuche con atención. Así que no depende del que quiere. No depende de aquel que dice: yo voy a esforzarme, yo voy a batallar si es preciso, voy a cumplir. No. Hay mucha gente que está queriendo y está tratando de cumplir con buenas obras. Pero hermanos, la adopción no depende del que quiere y dice: yo quiero. Ni del que corre, aquel que se esfuerza, aquel que dice: voy a continuar, voy a batallar. La adopción depende de Dios y por su infinita misericordia. Gloria a Dios. Si dependiera de nosotros, ahora mismo no estaríamos aquí. Yo no hice nada para ser adoptado hijo de Dios. De hecho, ¿quién quería? ¿Quién es el que andaba allá afuera en el mundo y decía: yo quiero ser adoptado hijo de Dios? ¿Quién es el que corría tratando de alcanzar la adopción o la salvación? Nadie. No depende de nosotros. Depende de la misericordia que Dios tuvo al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Acaso no es digno de ser adorado el Señor? Bendito sea su nombre. La seguridad de mi salvación, de mi adopción, depende de Dios y su misericordia. Porque si dependiera de mí, ¿yo de qué tiempo ya había perdido mi salvación y mi adopción? Gloria a Dios. Todo depende de Él, de su infinita misericordia. La maravilla de la adopción. Otra maravilla que quiero enseñarles hoy. La maravilla de la adopción ocurre cuando recibimos
y creemos en el nombre de Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hay quienes en este momento están tratando y están latigando su cuerpo, o están haciendo penitencias, o están tratando de cumplir la ley. Escuchaba de un hermano que él decía: yo cumplí los mandamientos. Y yo le preguntaba: ¿qué mandamiento ha cumplido hasta ahora? Bueno, he guardado el sábado. Pero estábamos hablando en un estudio anterior que Dios no exige únicamente el cumplimiento del sábado si es que queremos alcanzar la gracia de Dios. Dios exige el cumplimiento total, completo y cabal de toda su ley, absolutamente toda su ley, no únicamente de un solo mandamiento. Y aún con todo y eso, dice el apóstol Pablo, si alguien hubiese guardado toda la ley y ofendió en el punto más pequeño, se hace culpable de todo. Y la culpa por haber ofendido a la ley es la muerte, por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado es la muerte. De manera, hermanos, ¿qué mejor que correr a la cruz de Cristo y encontrarnos con Él y decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, ya no puedo seguir luchando por alcanzar la salvación. Dejo de luchar por mis propias fuerzas, y en este momento yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de hoy yo comienzo a creer en tu nombre. Vea lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 12. Uno de los versículos más conocidos en la santísima palabra de Dios. Dice San Juan capítulo 1, el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad quiere decir poder, autoridad, de ser hechos hijos de Dios. Pastor, ¿y por solamente recibirlo y creer en su nombre? Sí, así de fácil. Solo recibirlo y creer en su nombre. Hay dos pasos que se deben llevar a cabo. Hay mucha gente que solamente cree en Jesús, ese es el segundo paso. Pero resulta que debemos dar el primer paso, es recibirlo. Porque nadie puede creer en algo que no ha recibido. Hermanos, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hermoso, maravilloso, extraordinario. Hermanos, sencillamente asombroso. Por eso yo le he titulado a este mensaje: las maravillas de la adopción. Mi adopción ocurrió en el momento en que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Maravilla, tan fácil, pero tan difícil para comprender al pecador. Porque al pecador, a los humanos, nos gusta pagar. Pero resulta que la adopción no hay forma de pagar. La adopción no hay forma de ganarse. Porque nadie tiene para pagarla. Y nadie tiene la forma como ganársela. Simplemente se recibe por gracia, como un regalo. Quiero enseñarles otra maravilla de la adopción que hemos recibido. La maravilla de nuestra adopción será completa el día en que Cristo vuelva por su iglesia.
cierta ocasión alguien me decía, ¿a poco eres hijo de Dios? Y mira cómo estás. También te cansas, comes, bebes, te enfermas, ¿o a poco no? Yo le dije, efectivamente, enfermo, me canso, hasta lloro y todo lo que hacen los seres humanos. Pero vean lo que dice la palabra de Dios, volviendo a nuestro versículo inicial en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. La maravilla de nuestra adopción será completa el día en que Cristo vuelva por su iglesia, hermanos. Sencillamente asombroso, maravilloso. Y vamos a leer 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. Luego pasamos a Romanos 8, 23 y concluimos con 1 de Corintios 15, 52. Veamos lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 2. El versículo con el cual iniciamos este estudio de la palabra. Vean lo que dice: amados. Volvemos a esto mismo. Siempre que usted lea este versículo, Dios le va a decir amados. Así que a mí me gusta mucho leerlo, porque siempre que lo leo yo hasta siento el abrazo de Dios en mi vida. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y lo que quiero enseñarles es lo siguiente: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún falta algo asombroso. Cuando mi adopción sea totalmente completada. ¿En qué momento ocurrirá eso? En el momento en que Cristo venga y yo sea transformado a su imagen y semejanza. En este momento yo no soy a la imagen y semejanza de Dios. Yo enfermo, ¿a poco Dios enferma? Es probable que mañana, Dios no lo quiera, haya partido a la presencia de Dios. Pero Dios no muere. Yo sí muero. Aún no somos a esa imagen. Pero viene un momento en que mi cuerpo, alma y espíritu experimentarán la adopción completa. Y entonces dice 1 Juan 3:2, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como en Él. Amén. Pasemos ahora a Romanos 8:23. Romanos 8:23, por si teníamos alguna duda de que seremos semejantes a Él, vea lo que dice Romanos 8:23. Sencillamente asombroso. Hablando de la creación, el apóstol Pablo escribe: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, aquí está, esperando la adopción. ¿Por qué estamos esperando la adopción? Esto no quiere decir que no seamos salvos ahora o que no seamos hijos de Dios ahora. Acabamos de leer 1 Juan 3:2, en donde dice que ahora somos. Pero ahora la Escritura está hablando de otras partes de mi ser que aún no han recibido la adopción completa y total. Y este es mi cuerpo. Dice la palabra: nosotros mismos esperando la adopción, la redención de ¿qué cosa? De nuestro cuerpo. Así que no se espante si llega una enfermedad. No se espante si llegan las dolencias. No se espante si llegan las pruebas y tiene que llorar y tiene que sufrir. Aún estamos en este cuerpo, pero se aproxima la adopción y la redención de nuestro cuerpo, hermanos. Aleluya. En el momento en que Cristo aparezca en su gloria y seamos transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora, por si quedaba alguna duda: pastor, eso no puede ser posible. Si no somos tan buenos, me decía una hermana en cierta ocasión, Cristo no puede venir por nosotros porque aún no somos santos, aún no somos sin mancha. Yo le decía a esta hermana, pues si esto fuera verdad, Cristo no va a venir ni en 1.000.000 de años, porque ni siquiera en 1.000.000 de años no
¿cuántos habremos sido buenas personas, santos y sin mancha? Nuestro ser interior es santo y sin mancha, pero este cuerpo aún está sujeto, mejor dicho, a la corrupción. Y este cuerpo necesita ser redimido, ser adoptado también. Lea 1 Corintios capítulo 15, el versículo 52. 1 Corintios 15, 52. Y vean lo que dice la palabra de Dios. He aquí, os digo un misterio. Misterio quiere decir una maravilla. Por eso yo le he puesto a este mensaje las maravillas de nuestra adopción. He aquí les digo un misterio, algo que no se sabía, hermanos. Estaba yo escuchando a alguien por la red del internet hablar y decir que los cristianos al morir simplemente nos vamos a un sueño eterno, a un sueño. Y si al caso cuando venga el Señor despertamos. Pero hermanos, la Biblia no habla de un sueño. La Biblia habla de una experiencia personal en el momento en que el cristiano parte a la eternidad. ¿Por qué muchos aseguran que el cristiano se va a un sueño espiritual y que no siente nada? Porque se mencionan los dichos de Salomón. Salomón decía, ¿quién sabe si el alma sube arriba o baja abajo? Es más, Salomón llegó a decir, así como muere un animalito, así muere un ser humano. Salomón también llegó a decir, en el sepulcro nadie sabe, ni bueno ni malo. De ahí que muchos se enfocan en esos versículos para decir, mira, la muerte simplemente es un sueño, ahí tú no vas a saber nada. Por eso el apóstol Pablo explica y dice, esto no se sabía, es un misterio que Dios me ha revelado. Y sin lugar a dudas que este fue un misterio que Dios le reveló cuando a Pablo se le dejó como muerto y él dijo, Dios me concedió ir a su tercer cielo y conocer cosas que no me es permitido hablar, pero sí nos dijo esta. Y él dice, les digo un misterio que nunca se sabía, ni siquiera Salomón, ni David, ni ninguno de los profetas. ¿Cuál es este misterio? No todos dormiremos. No todos dormiremos. El primer misterio, que Dios le llama a la muerte, no le llama muerte, le llama dormir, refiriéndose al cuerpo humano. Porque el cuerpo humano efectivamente va a la sepultura, es decir, ya no sabe nada de comida, ni de bebida, ni de bueno ni de malo. Pero el alma parte a la presencia de Dios. Pero esto de la redención del cuerpo, ¿en qué momento ocurre? Dice la palabra de Dios, asombroso. Pero todos seremos transformados. A esto se refería el apóstol Pablo cuando dice, esperamos la adopción de nuestro cuerpo, esperamos la redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refería el apóstol Pablo? A la transformación de nuestro cuerpo. Aleluya. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado y unido al alma que ha partido a la presencia de Dios, y Dios nos una para que en cuerpo y alma disfrutemos de la gloria de Dios. Amén. Versículo 52 nos hace algunas aclaraciones muy importantes. Número 1, esta transformación será en un abrir y cerrar de ojos. Dios no tiene ningún problema en transformar cualquier cuerpo, hermano. Así como no tuvo ningún problema para transformar mi alma, mi ser, mi espíritu y transformarlo en hijo de Dios por solo creer en Cristo. De la misma manera Dios no tiene ningún problema para transformar este cuerpo mortal. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Final trompeta quiere decir el día de victoria para nosotros cristianos.
la final trompeta de victoria con la cual Dios va a descender. Dice, porque se tocará la trompeta, y aquí está, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hermanos, qué maravilla. Todos nuestros seres queridos que han partido y que se han ido con Cristo en el corazón, hermanos, tienen esta esperanza. Y tenemos esta esperanza. Al menos yo en este momento recuerdo a mi abuelita. Ella se llamaba Dorotea. Recuerdo a mi abuelito, él se llamaba Domitilo. El día que ellos partieron yo sentí una gran tristeza, pero cuando yo me encontré con este versículo, me di cuenta de que hay algo hermoso que nos está esperando. Y les espera a ellos la transformación de sus cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué quiere decir incorruptibles? Con cuerpos que ya no están sujetos a la muerte, ni a las enfermedades, ni al dolor. Con cuerpos eternos. Cuerpos que ya no envejecen. Cuerpos que ya no sufren dolencias. Gloria a Dios. Cuerpos que ya no experimentan dolor ni enfermedad. Por eso la palabra de Dios dice incorruptibles. Y ahora nos dice otro secreto, otra maravilla. Y nosotros, hablando de los que estemos vivos, ni siquiera tendremos que pasar por el valle de la muerte, ni ir a un panteón. De ahí que les digo, hermanos, que el alma parte inmediatamente a la presencia del Señor, y como vamos a estar vivos, vamos a partir a la presencia de Dios, pero antes Dios va a hacer algo maravilloso con nuestros cuerpos. Si esto ocurriera en este momento íbamos a experimentar un cambio extraordinario. Nuestros cuerpos se transformarían de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos. Y saldríamos, dice el apóstol Pablo en otro pasaje, saldríamos a recibir al Señor en el aire y para siempre nos quedaríamos con Él, porque con Él es mucho mejor vivir. Dice, y nosotros seremos transformados. Gloria al bendito nombre de Jesucristo. La maravilla de la adopción. Una esperanza maravillosa. La adopción total de nuestro ser, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. La adopción total. Y finalizamos, hermanos, con este versículo. Vamos a mencionar en un momento más, diremos que la maravilla de la adopción nos hará semejantes a Cristo. ¿Cómo es Cristo en este momento? ¿Ustedes creen que Cristo está allí encarnecido? No, hermano, Cristo está sentado en su trono de gloria, rodeado por los millares de ángeles que le adoran día y noche. Cristo, con solo desearlo, tiene un poder completo y absoluto sobre el universo. Maneja el mundo con su poder y las estrellas con el espíritu de su gloria. Es asombrosamente hermoso el Señor Jesucristo. Uno de los salmos dice: la gracia se derramó en ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué hijo de los hombres? Porque nació en Belén, creció y vivió entre nosotros, dice San Juan, y vimos su gloria. Pero Él era Dios Todopoderoso y sigue siendo Dios Todopoderoso, sentado en su trono de gloria y majestad. De ahí que esta maravilla de la adopción sea algo extremadamente asombroso. Seremos semejantes a Cristo.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, y cerramos con este versículo, con el cual iniciamos el estudio. Dice San Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Maravilla, hermanos. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sencillamente asombroso. ¿Por qué no decirle al Señor en este momento: cuán dulce es fiar en ti? ¿Cuántas gentes están ahorita en las iglesias del mundo? Están confiando en los santos que no tienen ningún los santos están en el cielo. Ellos viven delante de Dios. La Virgen María, los santos apóstoles, algún día los veremos. Pero el único que tiene la capacidad para salvarnos se llama Jesús. ¿Cuántas personas están en el mundo confiando en estas imágenes? Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sin por mí. ¿Por qué no decirle al Señor: oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas ser fiel? Cristo, Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, cuánto te amo. Solo quiero fiar en ti. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo, entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Amado Señor, gracias porque nos has adoptado como hijos tuyos. Y gracias por esas maravillas que tú nos enseñas a través de tu palabra.
Ahora permite que esta palabra que hemos estudiado se vaya en el corazón de cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí presentes y los que nos miran a través de las redes. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gloria y nos rendimos ante tus pies para adorarte y para bendecirte por las maravillas de haber sido adoptados hijos tuyos según tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.